Bien, bueno, hola nuevamente con este video y con una nueva tirada a aprender, que es, bueno, la tirada de la llave. Bueno, es una tirada que como otras que ya hemos visto también, se maneja con cierto número de cartas, los cuales deben ir ubicadas, digamos, en una posición específica, que como ustedes pueden ver en el video, tiene su ubicación. O sea, en el esquema de la tirada nos vamos a ir guiando por los números. Los números nos indican el orden en el cual vamos a ir colocando las cartas. Por ejemplo, la carta 1 sería la primera carta, la carta 2 la segunda, la carta 3 la tercera, y así sucesivamente hasta colocar 8 cartas en esa forma y en esas posiciones en las que se encuentran en la imagen. 8 cartas sobre la mesa con esa forma, digamos una especie de forma simbólica de llave. Cada una de las posiciones en las que se encuentran las cartas también van a estar hablándonos de unos significados específicos, ¿no? La carta que cae en la posición 1 nos va a estar hablando de lo que reprimimos. La carta 2, el aspecto femenino pasivo receptivo o el aspecto yin. La carta 3, el aspecto masculino activo proyectivo o el aspecto yang o la energía yang. 4. Bueno, ¿en qué tema debo enfocarme al momento de meditar, pensar, observar o analizar? La carta 5 habla de la visión interior respecto al cuerpo. La carta 6, la visión interior respecto al corazón, o sea, los aspectos más bien emocionales. Y la carta 7, la visión interior respecto al ser, o a la personalidad, al individuo, a su comportamiento, etc., a su persona, ¿no? Su visión acerca de sí mismo. Y 8, lo que necesito para tomar conciencia y tomar una decisión. Ahora, analizando un poco los significados que tienen cada carta, es necesario comenzar, o sea, determinar antes de hacer la tirada, antes de colocar las cartas sobre la mesa, realizar una pregunta. Es importante. Sobre algún aspecto en el cual yo quiera encontrar una solución, ¿no? En el que yo necesite, digamos, trabajar. Y ahí vamos a estar analizando cada uno de los aspectos de las cartas. Por ejemplo, la pregunta podría ir muy relacionada por el lado de qué necesito hacer para lograr tal cosa, o qué necesitamos hacer para, bueno, o por qué tal cosa también, ¿no? Y ahí yo qué sé, las cartas no van a estar hablando de los aspectos pasivos, de los aspectos activos, de la visión que me tengo en el aspecto de mi cuerpo, de mis emociones, de mi persona, en lo que necesitaría enfocarme para poder meditar, pensar o cambiar esa situación, por ejemplo. Preguntas en las cuales se vean reflejado algún tipo de conflicto, ¿no? Y que yo quiera relacionar, que yo quiera cambiar. Entonces, en este sentido, bueno, tenemos también una tirada ejemplo realizada con esta tirada, con esta tirada específica de la llave, donde vamos a estar utilizando también el oráculo Lenormand para poder hacer las lecturas. Y bueno, vamos a ir colocando las cartas en el orden como aparecen en el esquema. Como ustedes pueden ver, en realidad el 1 comienza abajo y la carta 8, que es la última, termina arriba. Bueno, y vamos a ir analizando. Cada carta también se lee como individualmente. La carta 1, en este caso, es la carta de los lirios, que como hemos visto ya, es una carta que por lo menos yo determino como negativa, y que en este caso, bueno, para esta tirada la pregunta puntual que se realizó antes de comenzar a interpretar tiene que ver con el aspecto del dinero, el aspecto económico, ¿tá? ¿Qué necesita la persona para mejorar sus ingresos económicos? Entonces, en este sentido, la primera carta, lo que se reprime son los lirios.
la carta de los lirios. Bueno, referente a el tema económico, la persona podría estar reprimiendo algunos sentimientos de angustia, algunos sentimientos de tristeza que no está expresando realmente o no los está demostrando. No significa que los demuestre a todo el mundo o que tenga que expresar esa tristeza a todo el mundo, pero sí que lo haga con la persona adecuada o en el momento adecuado. Y quizá esta persona no lo está haciendo. Necesita hacer un trabajo emocional y quizá también necesita evaluar un poco su pasado. Yo como también le doy como un enfoque más profundo terapéutico y me meto un poco con la psicogenealogía, ¿por qué no hacer un estudio del árbol, ¿no? De que las cosas que le puedan estar pasando, sus dificultades a nivel económico vengan de más arriba en el árbol. Luego sale la carta 2, la carta del corazón, que habla del aspecto femenino pasivo, receptivo o la energía yin, ¿no? Hablando del yin yang. En este sentido sale la carta del corazón, que nos habla de una persona que a nivel de, bueno, ya que la pregunta tiene que ver con lo económico, ¿no? Que tiene que ver con el dinero y también el dinero vinculado al tema laboral o trabajo, es la forma que tenemos los seres humanos de obtener el dinero, ¿no? A través del trabajo. Digamos que el aspecto emocional está muy vinculado al aspecto del dinero o el aspecto laboral en esta persona que consulta, porque sale el corazón, ¿no? Que habla de las emociones, que habla del amor, que habla de lo que a la persona le gusta. Es como que sus emociones están muy ligadas al aspecto del dinero y el aspecto económico, ¿no? El aspecto interno, el aspecto más pasivo, más receptivo, emocional interno, depende mucho del aspecto del dinero, del aspecto laboral, ¿no? O sea, llevándolo un poco más al análisis, la persona podría estar, se siente bien si todo va bien en el dinero y lo laboral, se siente mal si todo va mal en el dinero y lo laboral. También las cosas pueden funcionar muy bien si ella se siente realmente conectada del corazón con lo que está haciendo, ¿no? Que no sea como muy frustrante o muy negativo el trabajo, sino que al contrario, sea un trabajo que la llene o que lo llene, y que sintonice con la persona. Bien, pasamos a la carta 3, que nos habla del aspecto masculino, el aspecto proyectivo, activo, que nos habla mucho más de la acción. Acá en este caso nos sale una carta neutra de vuelta, nos sale la carta del sobre, carta 27, que nos habla de que el aspecto activo de la persona sería mucho la comunicación, ¿no? La expresión, comunicarse con un otro. Podría ser que en lo laboral la persona necesite estar atendiendo gente, necesite estar comunicándose con gente, que sea un trabajo más de relacionamiento y no tanto de accionar o de trabajar con cosas donde la comunicación no sea tan importante. Más allá de que siempre la comunicación está detrás de todo, de casi todo trabajo, ¿no? Pero sí que sería un aspecto importante, donde se esté comunicando mucho. Ahora, nos habla de eso, pero no nos habla de otro detalle, porque en realidad la carta es neutra, así que tendríamos que estar sacando otra carta que rompa un poco la estructura de la tirada misma, que nos dé un poquito más de detalle en la carta que está en la posición 3, o sea, la carta del sobre, que nos diga un poco más acerca de esta comunicación. Si está teniendo algún error o algo en lo que refiere a el aspecto de la comunicación. Nos sale la cigüeña. La carta de la cigüeña. La carta de la cigüeña es una carta positiva que nos habla nos habla de fertilidad en todos los aspectos, y la fertilidad para el aspecto económico, laboral, viene muy bien porque implica que yo puedo obtener el dinero que yo quiero, en realidad, que puedo lograr lo que me propongo. Habla de materialización, de concretación,
de metas y objetivos. Entonces, en ese sentido, la comunicación es una herramienta muy buena que a la persona la puede llevar a concretar y lograr lo que se proponga. Pasamos a la carta 4 y es la carta que habla de en qué tema debo enfocarme al momento de meditar, pensar, observar o analizar. Obviamente, cuando estamos hablando de la pregunta en sí, o sea, del aspecto del dinero, ¿no? De mejorar sus ganancias económicas. Y nos sale la luna. La luna es una carta positiva, pero es una carta como justamente que nos habla de en qué debemos meditar. Es una carta muy meditativa, es una carta que conecta mucho con el interior, que conecta mucho con la intuición, la percepción de la persona, con los aspectos emocionales, los aspectos internos, el inconsciente también. Entonces, justamente debe conectar con su interior. La persona debe conectar con su interior, con la energía femenina también, porque la luna es una carta que habla de energía femenina, la parte creativa y las facetas que la propia persona tiene dentro del proceso creativo propiamente, ¿no? Por las fases lunares. Los cambios también. Eso implica la adaptación al cambio y la adaptación a las propias facetas que la persona puede estar pasando. Nunca todo va a ser lineal, sino que pueden haber ciertas fluctuaciones que quizá la persona no puede estar aceptando o no las puede estar comprendiendo. Es necesario que medite, que se conecte con su inconsciente, o sea, que haga algún trabajo terapéutico, con los cambios que necesita hacer, con las facetas de cambio y la energía femenina que necesita conectar, la energía creativa puntualmente, necesita conectarse con la energía creativa y en esto meditar, ¿no? Enfocarse en esos aspectos. Pasamos a la carta 5, que en este caso sería la carta del oso. La carta 5 nos habla de la visión interior respecto al cuerpo. O sea, qué es lo que la persona proyecta sobre sí misma, pero con respecto al cuerpo. La carta del oso es una carta que tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. En este sentido, la persona se puede estar viendo como una persona muy fuerte, físicamente, pero también interiormente, o sea, como que tiene la fortaleza para poder hacer lo que se proponga a nivel laboral, como que tiene la resistencia, el rendimiento, la fortaleza para poder hacer su trabajo. Pero al mismo tiempo un poco, o sea, podría ser una persona corpulenta o una persona media grande, no un físico medio grande, si vamos mismo a lo físico, pero también un poco es una carta que inevitablemente no podemos dejar de hablar de aspectos internos. Y en ese sentido, puede ser una persona que se aísle demasiado, ¿no? Y que podría ser como algo que se contrapone a que nos sale la carta de la comunicación, donde la persona tiene que estar en contacto con otros, se tiene que estar comunicando con otros y tiene una tendencia a retraerse sobre sí mismo, tiene una tendencia a aislarse, a no comunicarse. Entonces, eso es ahí un aspecto que habría que solucionar. Después tenemos la carta 6, que nos habla de la visión interior respecto al corazón, o sea, respecto a lo emocional. Y es una carta, sale la carta de la guadaña, la carta 10. Es una carta positiva, pero no hay que olvidarse de que a pesar de ser positiva, es una carta de corte. En el aspecto emocional, bueno, esta persona quizá puede estar tendiendo a querer cortar con algunos aspectos emocionales, justamente. Como que emocionalmente la persona se puede sentir también bien en el sentido de que cosecha en base a sus esfuerzos y a su trabajo, porque es una carta que habla de cosecha, es una carta que habla de resultados en base a todo el trabajo que yo vengo proyectando y es una carta de corte, o sea, es una herramienta que a la persona le va a permitir para cortar con aquello negativo que la persona no está queriendo en su vida, ¿no? Y propiamente frente a la pregunta de qué necesita hacer para mejorar sus ingresos económicos, puede haber algo que no le esté gustando del todo, ¿no? O algún conflicto particular.
la persona tiene la herramienta para poder cortar con eso. Si bien acá la carta 10 está, el filo de la guadaña está señalando hacia la carta del hombre que sale, como se leen de forma individual, no es que propiamente esté cortando a esa persona masculina. Luego la carta 7 es la visión interior respecto al ser, respecto a la persona, respecto a sí mismo, ¿no? Bueno, en este caso la persona que consulta es una mujer también. Y sale una carta masculina. Entonces, en este sentido, la persona puede estar capaz con algunas energías cambiadas, en el sentido de que puede estar utilizando mucha energía masculina en vez de energía femenina, o estar más conectada con la energía masculina que la femenina. Puede estar sintiendo que está utilizando como demasiada energía masculina y en este sentido mucho esfuerzo o que se siente más masculina que femenina. Y en este sentido puede tender también en este momento, capaz, a proyectar más que conectar con las energías receptivas y las energías femeninas. Y por eso capaz en la carta de la posición 4, donde se recomendaba en qué debía enfocarse para meditar, por eso aparece la luna. Quizás es necesario equilibrar energía femenina y masculina, justamente. También, ojo, ya que estamos hablando de la visión interior respecto al ser, esta persona podría estar proyectándose a sí misma, el querer alcanzar algún ideal masculino que tenga, algún referente que podría ser un familiar masculino, que podría ser una pareja, ¿no? Que ella querría capaz ser como. Eso también podría estar ahí y que ella necesita quizá encontrar su ser propiamente, ¿no? Lo que realmente ella quiere. La carta 8 y la última nos habla de lo que necesito para tomar conciencia y tomar una decisión, o sea, propiamente ahí enfocado a la pregunta, ¿no? La persona que necesita para poder incrementar sus ingresos económicos y sale la carta del árbol. En este sentido, la carta del árbol nos está hablando de que la persona tiene las herramientas para poder dar sus frutos, para poder obtener resultados, para poder incrementar los ingresos económicos, pero en este sentido tiene que equilibrar el aspecto material con el aspecto espiritual, tiene que equilibrar el aspecto físico con el aspecto mental. Tiene que haber un equilibrio y tiene que haber también una comprensión un poco relacionada con la carta de la luna también, porque esos aspectos también están ahí incluidos. Tiene que haber una comprensión de la necesidad de los cambios, de la necesidad de que hay fluctuaciones en la propia corriente de la vida, en la propia corriente del universo, que el ser humano posee una vida fluctuante, donde hay cambios, que es necesario que escuche, digamos, un poco más la fluidez de la vida misma y que estos cambios son necesarios, pero que es necesario que se encuentre en un equilibrio, que en un equilibrio de aspectos, un poco más los aspectos tangibles con los aspectos intangibles, también que enfoque su sabiduría y su conocimiento, que sea observador y que genere estabilidad, ¿no? Que vaya hacia lo estable. Pero lo tiene, porque la carta del árbol es algo positivo y es dador de vida, ¿no? Es dador de energía, es creador. Nos da las herramientas para poder vivir. Entonces, en este sentido, el dinero también es energía y la persona tiene las herramientas, puede dar frutos. Es una persona fértil en este sentido. Bueno, muy bien. Llegamos entonces a la interpretación de las 8 cartas de la tirada de la llave. Espero que la puedan aplicar y que la hayan entendido. Es una tirada bastante simple, bastante fácil dentro de todo.
Bueno, y nos veremos en otras tiradas y en otros ejemplos. Que pasen muy lindo. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, no te olvides de darle me gusta, no te olvides de suscribirte a este canal e incluso de seguir otras redes sociales como es Facebook e Instagram, donde te estoy dejando los datos aquí en pantalla. Muchísimas gracias y espero que estés para seguir los contenidos de los otros videos. Muchas gracias.